Hola, muy buen día. Aquí estamos comenzando una nueva emisión de Ecos de la Memoria, el programa que semanalmente trata de abordar algunos de esos momentos con personajes, historias, situaciones que hemos vivido, especialmente en Pereira, pero también en nuestro país. Y hoy ha sido muy particular porque a propósito del programa anterior con el constituyente Jaime Arias López, José Daniel Trujillo le preguntaba sobre lo que había sido el impacto muy fuerte que tuvimos de la guerra contra el narcotráfico en los años 80 y 90 en Colombia. Cómo vivimos eso y cómo lo sentimos también en Pereira. Y para eso hemos invitado a dos comunicadores sociales, periodistas, hombres de los medios de comunicación, reportero gráfico, eh, para que ellos nos ayuden a recordar un poco, a hilar lo que fueron esos años y esos momentos, lo que ellos vivieron como personas vinculadas con los medios, como personas sensibles a la situación que vivimos los colombianos. Julio Alberto Bayona Martínez, un periodista que ya lleva alrededor de 30 años en la ciudad de Pereira, ha pasado por diferentes medios de comunicación, Caracol Radio, La Tarde, el Diario del Otún, ha estado vinculado con importantes empresas también del sector público, del sector privado, y nos complace mucho tenerlo en esta mañana. Julio, bienvenido. Muchas gracias, Juan, muy amable por la invitación. También está con nosotros Álvaro Camacho Andrade, un reportero gráfico profundamente admirado en la ciudad, una persona que se ha dedicado, aunque nació en Bogotá, también en estos casi 30 años que lleva en Pereira, se ha dedicado a recopilar parte de esa historia fotográfica, la ha, digamos, catalogado y le ha servido también para guardar parte de esa historia visual de nuestra ciudad. Álvaro también está con nosotros y nos complace mucho tenerlo en esta mañana. Gracias, Juan Antonio, igualmente aquí, muchas gracias por haberme tenido en cuenta para esta conversación con ustedes. Bueno, y vamos a hablar un poco de eso. ¿Qué recuerdan ustedes de esas, digamos, situaciones que tuvimos que vivir los colombianos? Cuando uno empieza a capitalizar y a revisar en los periódicos, por internet, casi que dice cómo fuimos capaces de subsistir como país ante todas las situaciones que vivimos. Primero, 1984, el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en el gobierno del presidente Belisario Betancur. Unos pocos meses después, en plena situación de enfrentamiento con el narcotráfico, tuvimos que vivir la tragedia natural más grande de la historia en Colombia, como fue la avalancha que sepultó al municipio de Armero en el departamento del Tolima y que también causó numerosos daños en Chinchiná, en el departamento de Caldas. Una semana después de eso, una semana antes de Armero, habíamos tenido la toma del Palacio de Justicia por un comando del M-19 que quería hacerle un juicio político al presidente Betancur. Y después, como si fuera poco, nos encontramos durante el resto de los años 80 con atentados terroristas, la muerte violenta de un dirigente como Jaime Pardo Leal, que había sido el candidato presidencial de la Unión Patriótica en el año 86, fue asesinado en el 87. También fue asesinado José Antequera, un joven dirigente de la Unión Patriótica, era secretario del partido en ese momento, se encontraba con Ernesto Samper Pizano en Bogotá, en el aeropuerto del Dorado, cuando fueron baleados los dos. Y así seguimos en esa seguidilla que desencadenaría después en la campaña presidencial del 89-90 el asesinato de Carlos Pizarro León Gómez, de Bernardo Jaramillo Osa, de Luis Carlos Galán Sarmiento. 3 candidatos presidenciales asesinados en menos de 6 meses. ¿Qué se acuerda usted de esa época, Julio? Bueno, de esa época creo que a esos que usted esas personas que usted ha mencionado, hay que sumar por lo menos 3.000 o 5.000 muertes sistemáticas de la Unión Patriótica, y incluido Gilardo Castaño Orozco, concejal de Pereira,
y en todo el país ese grupo fue exterminado. Eso fue parte de esa violencia de esa época que no es nada grata para los colombianos. Además que recordemos que el gobierno nacional ha tenido que reconocer sus responsabilidades por el exterminio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que lo que sucedió con la Unión Patriótica fue un genocidio, prácticamente la eliminación de todo un número de personas porque formaban parte de sectores pues, que eran considerados digamos no afectos a determinados comportamientos o a lo que se consideraba que debía ser la política tradicional. Álvaro, usted estaba en Bogotá en esa época y ya en los primeros años de la década de los 90 estaría ya llegando a Pereira. ¿Cómo se vivía en Bogotá? Recordemos además que a la situación política interna, los crímenes a los miembros de la Unión Patriótica y a los representantes pues, de estos movimientos o expresiones de izquierda, también estaban muy fuertes los atentados del narcotráfico, ocurridos en distintos momentos, en diferentes ciudades y que dejaron también cantidades de muertos. ¿Qué recuerda usted de eso? Yo recuerdo mucho el ambiente que se tenía en el país después de la toma del Palacio de Justicia y de la tragedia de Armero. El pueblo colombiano estábamos en un ambiente triste, deprimido. En esos años que fue también el auge del narcotráfico y el asesinato de Pardo Leal, recuerdo mucho que fue como el campanazo en que la gente en Bogotá especialmente se rebeló, cerraron el tráfico, lo cerraron completamente, la gente salió a caminar. Y recuerdo que me tocó caminar para llegar a mi casa por ahí unos 6-7 horas porque era tanta la gente en la calle que la gente salió, sí, no había transporte público, ¿no? Desde la época de la muerte de Pardo Leal, yo pienso que la gente se empezó a solidarizar, pero continuaron tantas muertes y tantas cosas que a finales del 90 yo pienso que los años 89 y 90 fueron terribles. Fueron solo, después de la muerte de Galán, del asesinato de Galán, fueron solo 6 meses para el asesinato de Pizarro. Creo que el avión de Avianca también fue en diciembre del año 89. Eso era una cosa tras otra. Yo pienso que ahí no sabía uno cómo iban a hacer las cosas más adelante porque todo era pesimismo gigantesco. Julio, uno se pregunta cómo fuimos capaces de resistir esta, digamos, oleada de violencia, de luto, de muerte, de desesperanza. ¿Será que de alguna manera fuimos capaces como de endurecernos y de sentir que éramos capaces a pesar de todo lo que estaba pasando? ¿O qué piensa usted que pudo haber pasado? Pues yo creo que de todas maneras hay que mirar el tema en el contexto nacional. Llegamos a, como en todo, como nosotros, todo está lejos, ¿no? O sea, la guerra de guerrillas, eso fue lejos, eso por aquí no fue, ¿sí? Y el narcotráfico eso era en Medellín, donde ponían bombas era en Medellín, y donde los del problema son Pablo Escobar y los paisas. Nosotros no tenemos nada que ver. Siempre esa insensibilidad, esas cosas hacen que los problemas crezcan, redunden. No se nos puede olvidar que aquí hubo bombas, ¿se acuerda? Que hubo la registraduría sí, y la del directorio liberal. Sí, señor. La séptima con 20, donde murió un vigilante. Creo que el vigilante murió allí. Entonces, todo ese contexto, pero lleva
Y sí, creo que sigue siendo lo mismo, es decir, la insensibilidad, son tantas cosas que pasan en este país en un día, o sea, aquí cada día hay un tema diferente, por eso ese procurador Carlos Jiménez una vez dijo que Colombia era un país de 24 horas. Aquí todos los días pasa algo distinto, y cambiamos de tema y cambiamos de agenda, y lo otro quedó ahí, pero en esa época, o sea, la influencia de todas maneras del narcotráfico que permeó todas las instancias, porque aquí nadie puede decir que no tuvo que ver, porque el que menos tuvo que ver, le alquilaba la finca al mafioso o le vendía aguardiente, el que nunca estuvo metido en nada, ¿cierto? Y se lucró, y de ahí para allá todas las instancias. Y revisando, por ejemplo, en el año 1984 la historia, que también hay unos contextos que uno no se puede olvidar, en esa época se dio la discusión sobre la elección popular de alcaldes, por ejemplo. Acuérdense que los alcaldes los elegían en el Club Rialto a dedo. Sí, El alcalde Pereira en el Club Rialto donde hoy queda el Superinter. Es que estos muchachos, alguna gente me dice que no van, que porque allá roban mucho. Que allá en ese local como que roban mucho, no, mentira, debe ser espíritus que hay, pero allá a dedo en el Club Rialto decían quién era el alcalde y quién era el gobernador. Eso pasaba en todo el país, la gente no tenía la opción de decir me gusta este alcalde, esta persona, no, eso no existía. Entonces, y el ministro de gobierno se levantaba de mal genio, cambiaba de alcalde. Sí, destituyó al alcalde Pereira y listo, de malas les guste o no les guste. Cuando se da esa discusión de que hay que elegirlos popularmente, que tenemos derecho a elegir nuestros alcaldes, suceden cosas como estas que son las del contexto que yo le digo que nos llevan a estas situaciones. Entonces, revisando aquí, encuentro que hubo un debate en el Congreso de la República muy agitado, donde un senador que se llama Federico Estrada Vélez, antioqueño, estaba a favor del proyecto de que hubiese elección popular de alcaldes, y él, abro comillas, dice: la medida tiene un hondo sentido liberal y la reforma es un magnífico instrumento que va a crear una nueva conciencia pública en el país. ¿Quién era el contradictor? Un señor que se llamaba José Manuel Arias Carrizosa, que fue presidente de Augura, ¿no? Fue presidente de Augura, ministro de gobierno, embajador en Cuba, y a él era de Santander, de Charalá. Sí. Murió en enero de este año. 2019. Y resulta que a él le decían el manco de Charalá, porque él en la plena campaña dijo que él prefería que le cortaran un brazo antes que votar por Turbay. Entonces le decían el manco de Charalá, después fue ministro de Turbay. Y en ese entonces este señor que está en contra de la elección popular de alcaldes, abro comillas otra vez, dice: esto tiene el sello y una marca propia del compromiso del jefe del Estado con los grupos subversivos del país. No sé si les parece como el discurso como parecido, como que han oído eso. Pero mire lo particular, Julio, porque fue en el gobierno de un presidente conservador, como Belisario Betancur, en donde se aprueba esta elección popular de alcaldes. Y curiosamente, quien fue el ponente de esta ley que establece la elección popular de alcaldes en Colombia fue Álvaro Gómez Hurtado, conservador, tal vez de los sectores más de derecha, y que en ese momento estuvo distanciado de José Manuel Arias Carrizosa, quien fue un opositor muy fuerte a la medida. Entonces mire la importancia de lo que dice Julio, es supremamente valioso, mirar los contextos, la forma, las circunstancias que se van tejiendo y cómo allí empieza uno a entender todo lo que hay detrás, y cómo estos discursos que en su momento se tuvieron en el año 84-85 en la discusión de la elección popular de alcaldes se están repitiendo a lo largo del tiempo. Quienes terminan hablando de que Colombia se iba a convertir en territorio del castrochavismo y en otra Venezuela. Todavía estamos en el mismo discurso. Quienes siguen mencionando que quienes cuestionan el impacto ambiental que tuvo en el río Cauca el cierre de las compuertas de Yurituango, lo siguen señalando de ser mamertos y de estar en contra del desarrollo del país por oponerse a un proyecto que tiene un impacto económico tan significativo. Y entonces mire cómo a veces uno piensa que hemos crecido, que hemos evolucionado, que somos una sociedad postmoderna, y nos encontramos que seguimos repitiendo las mismas situaciones, tenemos todavía esa polarización,
esos afectos, esos rencores, esas circunstancias que a veces nos llevan a estar girando. Y eso es un caldo de cultivo, el camino para la corrupción, para la violencia, para que se genere todo lo que nos ha tocado vivir desafortunadamente. Que en esa época, y desde el periodismo sí que nos tocó vivirlo y sufrirlo, ¿no? Y parecido a, recuerdo mucho a Guadalupe años 50, que decían que los tiempos del pasado se parecen al presente, y es idéntico. En este momento estamos viviendo muy parecido a la época de Guadalupe Salcedo. Han cambiado algunas cosas en los años 70, 80 y 90. Digamos que tuvimos que enfrentar los efectos, las secuelas, el impacto de una guerra infame contra el narcotráfico, digamos que estaba en primera línea, aunque había otras presencias también del conflicto armado que se mantenía allí con grupos armados ilegales. Ya después vemos cómo en los 90 van creciendo y se hacen muy fuertes, por ejemplo, organizaciones como los paramilitares, y pues desde los 80 con la muerte de los miembros de la Unión Patriótica, entonces vemos paramilitares que empiezan a hacer un contrapeso muy fuerte a las organizaciones guerrilleras que operaban en ese momento. Años 90 y principios de la primera década del siglo XXI, entonces vemos cómo se vuelve el gran reto del país, la seguridad democrática, eliminar a esas guerrillas que se convertían en el gran enemigo del país. Entonces pasamos de la guerra contra el narcotráfico a la guerra contra las guerrillas y específicamente contra las FARC. Y cuando ya se logra, después de un proceso largo, un acuerdo, una desmovilización, una vinculación de los miembros de las FARC a la vida civil, entonces empiezan a surgir otros problemas como la corrupción, como lo que sucedió con Odebrecht, lo que ha sucedido pues con la situación de manejo político y económico, la forma como financian las campañas en el Congreso, todas estas circunstancias, y ahora el enemigo es el ELN. Miren cómo si uno revisa, pues encontramos muchas coincidencias de lo que estamos hablando de las últimas 3 o 4 décadas en Colombia. Sí, realmente es como si pues, como olvidamos la historia, estamos condenados a repetirla. Eso sí. Avalados. Nos dan la vuelta y vuelven y nos montan. Mire que el tema de la corrupción ya está saliendo de la agenda, porque este gobierno o sea, ya nos metieron otra vez en el cuento del ELN, o sea, porque cuando las FARC hacen el acuerdo, sale a flote la corrupción. Porque dijeron, bueno, ¿y ahora qué es lo que pasa entonces? No, es que se están robando todo, bueno, entonces, pero como ya ahora entró el ELN, entonces ahora todos los problemas son del ELN, no sé por cuántos años más la culpa será del ELN. Y mientras tanto la corrupción sigue ahí campeando suavecito. Lo que pasa es que nosotros, infortunadamente, la guerra contra la corrupción no dio frutos desde la época de Samper. Nosotros con presidentes avalados con la corrupción y elegidos con dineros del narcotráfico. Entonces, claro, de ahí para adelante. No, y de antes no se le olvide que Turbay dijo que había que llevarla a su mínima expresión. Yo me acuerdo llevar la corrupción reducir la corrupción a sus justas proporciones. Y me acuerdo, eso lo dijo el presidente. Yo recuerdo grafitis en Bogotá cuando estaba Alfonso López Miquel, el presidente, que decía: López pone huevos de coca. El pollo, porque le decían el pollo pone huevos de coca, porque tenía también la historia de que algo tenía que ver con Torrijos, con Omar Torrijos, quien era en ese momento el hombre fuerte de Panamá. Y recordemos que en esa época estaba Colombia, digamos, sumergida en lo que era la producción y distribución de la marihuana. Juan Gosaín escribió un libro que se llama La mala hierba, que digamos contaba en forma de crónica lo que había sido la forma como había llegado la producción de marihuana a esa zona de la costa norte colombiana, al Cesar, a Magdalena,
a la Guajira y cómo eso había transformado por completo los usos, los comportamientos, las lógicas económicas y sociales en esa región del país. Sobre todo lo social. Los muchachos que antes duraban un año ahorrando para comprarse una bicicleta, ya querían tener una motocicleta en menos tiempo, ¿cierto? Porque en un mes, claro. Y así estamos. Julio, yo creo que allí vale la pena, a propósito de lo que aporta Álvaro, reflexionar porque el impacto que ha generado el narcotráfico en la transformación de nuestras culturas y de nuestras actitudes es muy evidente. Yo creo que alguien recuerda la anécdota de aquellos muchachos que le decían, los papás le decían, bueno muchachos, hay que estudiar, hay que prepararse para salir adelante, hay que pues ser personas correctas, y los hijos le decían, papá, pero estudiar y trabajar toda la vida para quedar como usted, que es un pensionado, que a duras tiene una casita y ahí a duras penas sobrevive y sí, o el carrito, y con eso subsiste. ¿Usted cree que eso es lo que nosotros merecemos? Cuando yo voy, hago un viaje y con el viaje ya tengo un apartamento, ya tengo moto, salgo con muchachas, me voy de rumba y me gasto la plata que quiera. Yo no voy a trabajar y estudiar 30 años de mi vida para venir a quedarme con una casita clase media y con un vehículo de baja gama. Y eso lo veíamos en diferentes sectores, y lo que Julio dice, la forma como el narcotráfico fue permeando a la sociedad, que se mencionaba, por ejemplo, en algunas familias en donde pues lo que procuraban era que a la niña la pudieran presentar con el señor que estaba siendo el capo del momento, para ver si podían emparentar con ella y digamos, resolver la situación económica de la familia. Eso pasó en muchas partes. No, pues. El señor que tenía la casa y el vecino del lado la vendió por 150 millones, entonces el del lado dijo, si mi vecino la vendió en 150 millones, la mía vale 200. Y así como entre todos, de una manera de pronto hasta sin pensarlo, participamos en esa burbuja inmobiliaria que se dio. No, y eso, o sea, el efecto, las consecuencias del paso del narcotráfico aún no termina. Cali era una gran ciudad, nunca se recuperó. Lo acabaron entre los Rodríguez y todos los mafiosos que había allá, lo acabaron. ¿Por qué? Porque esa burbuja, porque esos, es más, pues a usted hasta sin beneficiarse, si pasan a estratificar y resulta que el señor de al lado tiene mármol, ¿cierto? Y el del otro lado tiene oro y tiene el andén enchapado en no sé qué, pues lo ponen a usted de 4 a 6 y pague, ¿cierto? Y eso le pasó a mucha gente, barrios que eran normales se volvieron Ciudad Jardín, por ejemplo. Sí. Y podemos incluir gran parte de otros temas de la sociedad, como el fútbol, los reinados, las reinas pertenecían Acuérdese que en 1980 y pico aún hubo otro los cartel. medios de comunicación, las presentadoras, bueno, todo lo veíamos permeado por el punto del narcotráfico. Mire, creo que lo que dice Álvaro es muy valioso. Yo alguna vez me retiré indignado de un partido de fútbol. Mi familia, mis padres, mis abuelos, históricamente han sido seguidores de Millonarios, y mi abuelo tenía el carnet de socio y entonces nos lo prestaba en algunas ocasiones desde que yo estaba en el colegio y después en la universidad, sobre todo cuando empezaron con los partidos entre semana, porque pues él tenía un problema respiratorio, entonces yo podía ir a ver a Millonarios los miércoles que jugaban por la noche. Y un día me tuve que retirar muy molesto porque estaban jugando Millonarios contra el Atlético Nacional, y el coro que había en todo el estadio, porque Millonarios iba ganándole, era Escobar, Gacha, tu papá. Entonces no era jugando Millonarios sí, contra Nacional, sí, sino era el cartel de Medellín del Atlético Nacional contra el cartel de Rodríguez Gacha, que pues también fue aliado de él en el narcotráfico, pero entonces era un partido
entre dos carteles. Entonces hasta el América, la vinculación muy cercana que tuvo, porque propiedad de los Rodríguez Orejuela, el Santa Fe también, aquí Octavio Piedradita con el Deportivo Pereira, los señores en el Unión Magdalena también allá en Santa Marta. Entonces cómo los dineros ilícitos terminaron invadiendo los distintos sectores. También, ¿se acuerda, Julio, que terminó? Claro, se terminó un torneo, se canceló porque mataron a un árbitro en Medellín. En Medellín. Porque el señor no pitó cuando había que pitar. Sí, o seguramente fue un héroe, es cierto, dijo, no me dejo sobornar, sí, claro, ¿cierto? No sé, le salió mal el resultado que tenía que quedar. Porque, bueno, ahí entramos en otro tema y es la impunidad, ¿no? Nunca se sabe de fondo quién fue el culpable de las cosas, en ese y en todos los casos, ni quién mató al árbitro, ni quién se robó de Brecht, o sea, esa impunidad entonces no permite que avancemos tampoco. ¿Ustedes recuerdan esas imágenes que circularon de Pablo Escobar y de Hernán Botero Moreno, que además lo llevaron a después ser extraditado, el primer extraditado a los Estados Unidos, mostrándole dólares a un árbitro en pleno partido de fútbol? Y eso era parte como de lo que veíamos nosotros en el día a día alrededor del deporte. Bueno, mire cómo van saliendo las anécdotas y cómo vamos recordando una época que sin duda fue de las más difíciles que hemos vivido aquí en nuestro país. Obviamente Pereira en ese contexto también vivió ese coletazo, y vamos a revisar sobre una situación que fue inesperada, pero de alguna manera también terminó relacionándose con Pereira: el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, y cómo César Gaviria Trujillo, que había sido designado jefe de debate de la candidatura de Galán, se convierte, por esas situaciones y por esta avalancha de violencia, de dolor, de muerte, termina convertido en candidato presidencial. Y es la primera vez que un pereirano termina llegando a la Casa de Nariño. Ese es el tema para abordar en la segunda parte con nuestros invitados de hoy, Julio Bayona y Álvaro Camacho. Estamos en Ecos de la Memoria. Regresamos con Ecos de la Memoria en Ecos 1360 Radio, y este proceso retrospectivo, ¿qué pasó en esos años 80 y 90 en Colombia? Y las circunstancias que llevaron a que un pereirano que había sido ministro de Hacienda y luego ministro de Gobierno del presidente Virgilio Barco terminara convertido en jefe de debate de Luis Carlos Galán y luego en candidato presidencial. ¿Dónde estaba usted en el momento en que mataron a Luis Carlos Galán en agosto de 1989, Julio? Yo estaba aquí en Pereira, trabajando en el periódico La Tarde. ¿Qué recuerda usted de ese momento? De esa noche, no, yo recuerdo que trabajé mucho. Eso fue, el impacto de eso fue tremendo. Preparando una edición especial. Hubo una foto del periódico La Tarde de primera página, me parece, creo que Galán en la camilla, que fue muy discutida. O sea, criticada en su momento porque no debía haberse publicado. Pensaban que era insensible. Pero eso generó pues toda una discusión ahí al interior. Pero realmente sí me acuerdo que estaba ahí en el periódico y fue una época. Pero lo que generó también eso fue una desazón, una desesperanza. Creo que fue lo primero que sentimos todos los colombianos, ¿no? La mano de ese poderoso que dice, no, es como yo diga. Usted puede ser muy galán, pero es como yo diga. Y además porque era la única persona que se enfrentó, una de las personas más visibles y que enfrentó con fuerza al narcotráfico y que llegó a representar para ellos una amenaza fue Galán.
Claro, el otro fue don Guillermo Cano, pero a él también ya también lo habían y asesinado. pero ya eso se suma, pero volvemos a lo mismo que estábamos comentando antes. No sé cuántos años después, 20, 25, se va desenrollando toda esa madeja y resulta que el general Maza Márquez, que era un ídolo para nosotros, que le habían hecho un atentado, que fue un héroe nacional, está involucrado en el asesinato de Luis Carlos Galán, respondiendo supuesta pues a intereses del otro cartel. Entonces siempre, mire que siempre, o sea, no nos deja avanzar eso, porque es que nosotros, y eso nos ha hecho una cultura, o sea, en este país a usted le hablan y usted le proponen cualquier cosa, y usted le dicen, pague el pasaje, busca vale 2100, si vale 2100, este no me estará tumbando. O sea, no creemos en nada. Pues mire cómo Alberto Santofimio Botero, que había sido ministro de Justicia, un carismático líder político del Tolima, muchos lo consideraban que era uno de los mejores en sus intervenciones políticas, por su capacidad retórica y la oratoria que tenía, también terminó vinculado con el asesinato de Luis Carlos Galán. Álvaro, ¿qué recuerda de ese momento de la muerte de Galán? Yo me acuerdo que estaba en mi casa y nos pusimos a escuchar radio, la familia reunida escuchando radio, y la gente venía de la misma cuadra, venían a golpear y mataron a Galán. Lo vivimos como la comunidad que vive en su barrio, y la desazón tan tremenda, porque representaba realmente, era como la esperanza, era un político joven, ¿cierto? Y nosotros en Colombia estábamos acostumbrados a que los presidentes que llegaban siempre eran personas de mayores terminando sus carreras políticas. Sí, además que todos prácticamente nombrados a dedo, porque pues, generalmente el del Frente Nacional el que quedaba, entonces la gente ya, como Simón Torrente ha dejado de beber, ¿cierto? Sí. Que siempre esperaba que el candidato que era el que representaba a la esperanza, siempre perdía, ¿no? Entonces yo lo viví con mucha tristeza, fue porque la comunicación en esa época era por la televisión. No recuerdo que haya pasado nada por televisión, simplemente me acuerdo de que nosotros se escuchaba mucho la radio, y así fue que me enteré. Yo recuerdo mucho, Víctor J. Jiménez era la persona que estaba conduciendo en ese momento la transmisión en RCN Radio, y él fue el que dio la noticia de que se ha confirmado la muerte de Galán. En televisión en ese momento estaban preparando y presentando las imágenes del presidente Barco, que iba a hacer una alocución presidencial para referirse a esta situación y a las medidas excepcionales que tomó en esa noche. Pero yo recuerdo mucho de eso, como ese dolor de patria, y recuerdo mucho, el hijo mío tenía 2 años, Juan Francisco, y yo lo miraba, yo decía, ¿qué país es el que le va a tocar a estos muchachitos pues con todas estas situaciones? Fue una situación dramática. Julio, y estando en el periódico, ¿se enteran ustedes de que Gaviria, que había estado vinculado con el periódico como director, que seguía siendo uno de los accionistas, después de ser reconocido por su muy buen trabajo en el Ministerio de Gobierno, renuncia, primero de Hacienda, después de Gobierno, renuncia, lo llama Galán y lo invita a formar parte de su campaña, se convierte en su jefe de debate, digamos como en el punto de enlace que quiere generar Galán del nuevo liberalismo que él había fundado, con el liberalismo, con el Partido Liberal y con el resto de la colectividad a la que él quería acercar para que lo acompañara con la candidatura. ¿Cómo vivieron ustedes allá en el periódico esta situación y esta transición que se da de ver cómo Gaviria a los 2 días, en el momento de las honras fúnebres en el cementerio central de Bogotá, Juan Manuel Galán le pide el favor a Gaviria que asuma la candidatura y que recoja las banderas de su padre? La bendición. Bueno, no, eso obviamente que teniendo la cercanía de Gaviria que tenía con el periódico,
Eso marcó desde ahí hasta el último día que fue presidente, o sea, marcó toda una agenda, pasaban una cantidad de cosas, pero digamos que en ese momento el periódico pues obviamente dedicó todos sus esfuerzos a que Gaviria llegara a la presidencia, y ese periódico era un directorio político prácticamente, y desde allí se manejaron muchas cosas y hicieron, pues obviamente es que no había otra opción, el periódico, y inclusive ya había cercanía, mucha cercanía, porque siendo ministro Gaviria, pues él venía, y cuando venía iba al periódico siempre, ¿sí? Entonces él llegaba un viernes a las 7 de la noche, 8 aparecía ya en la sede de la tarde, y hablaba con... De la carrera de la novena con 21. Exacto. Y allí hubo una anécdota... donde hoy queda... La Universidad del Minuto 10. Uniminutos. No, esa fue la sede que construyeron luego. Después, era la casa que estaba al lado. A la vuelta. La casa vieja, la casa no, vieja, sobre la esa casa misma, vieja. pero... Sí, exacto. Es más, la de la 21 con novena la inauguró... Esa sede la inauguró Gaviria. Gaviria. La Uniminuto la inauguró César Gaviria siendo presidente. Entonces, en una de esas ocasiones de esas que cuando llegó Gaviria al periódico, resulta que llegó con una venda aquí en la frente, con una curación, y Luis García Quiroga, que era director de RCN en ese entonces y era columnista del periódico, estaba allá. Era un viernes, como a las 7, 8 de la noche, de vagos, por irnos para casa, estábamos allá, yo creo, cuando llegó Gaviria, y entonces al mismo, pues Luis le preguntó, le dijo, doctor Gaviria, ¿qué le pasó? Ministro, ¿qué le pasó? Y él le dijo, no, me golpeé bajándome del avión, pero no, eso no fue nada, o sea, eso no pasó nada. Al otro día, a las 6 de la mañana, le dan cambio a Luis García, era un sábado, le dan cambio nacional, y Luis García dice, herido ministro de Hacienda en accidente de aviación. Pero él dijo, ¿verdad? Se hirió el ministro en un accidente de aviación. Obviamente le tiró el fin de semana, porque eso imagínense lo que debió haber significado eso para César Gaviria. Todo el fin de semana, la gente llamándolo, los periodistas, la familia, bueno, eran cosas que, eso era el periódico, pasaban esas cosas. Álvaro, ¿qué recuerda de esos momentos cuando se decide que un personaje de provincia como César Gaviria Trujillo asuma la candidatura, pues, del sector galanista y de nuevo liberalismo para la presidencia de la República, y que después, pues, en la consulta interna que se dio con Ernesto Samper y con Hernando Durán Duzán, terminará siendo elegido como el aspirante de ese partido a la presidencia? No, fue sorpresa, porque yo lo viví más lejos de Pereira, no conocía a César Gaviria. En esa época, pues, aparte de haber sido ministro, como político, no tenía idea. Entonces siempre fue una sorpresa grande, porque en Bogotá también se sentía que la fuerza de Durán Duzán era bastante grande, ¿sí? Claro, por la tradición liberal. Inclusive muchos congresistas de Risaralda estaban con Hernando Durán Duzán. Oscar Vélez, Algunos, por ejemplo. Sí. La gente decía, Sí, que Galán no tenía todo ganado. Hernando Durán, por ejemplo, fue alcalde de Bogotá, entonces sí, tenía una fuerza grande allá en la capital del país. Entonces nosotros vimos fue con sorpresa, ¿cierto? Porque la decisión del hijo de Galán fue en caliente, y era lo correcto en ese momento, pero que de todas formas nos cogió con, ¿cierto? Me pareció muy bien, pues además que nos pareció bien, porque era una persona que la gente no conocía con ningún vicio político, y de todas formas tuvo el respaldo de todo el mundo. Es que en ese momento él definitivamente puso presidente, ¿sí? Eso fue así. Ahora, Julio, esa campaña, ¿usted recuerda las condiciones de seguridad en que andaba Gaviria? La forma, yo creo que
Unos dicen que fue que él se ganó la presidencia en un cementerio. Algunos comentarios bastante, pues, displicentes. Pero cuando usted revisa lo que le tocó vivir como candidato presidencial, los riesgos permanentes, el atentado del avión de Avianca, que volaron un avión causando la muerte de todos los pasajeros y de los tripulantes porque pensaban que Gaviria iba en ese avión. Yo creo que allí también es la demostración de que pues fue por lo menos muy valerosa la actitud que tuvo de asumir esa candidatura sabiendo que era objetivo militar del cartel de Medellín. Claro, no, es que nada es fácil. O sea, nunca él lo que uno se da cuenta después, o por lo menos me pasó a mí, es que descubrir que César Gaviria era una persona mucho más preparada, mucho más política y mucho más conocida de lo que uno creía. Uno creía, podía pensar que lo conocían aquí en Pereira nomás, ¿sí? Y resulta que él ya estaba jugando en las grandes ligas, que su proceso se aceleró por una circunstancia tan lamentable, pero seguramente yo creo que él hubiese llegado a ser presidente aún sin la muerte de Luis Carlos Galán. Él estaba haciendo su proceso para más adelante. Pero tal vez aquí en Pereira, aparte de la gente que entendía la política, que lo conocía, no se dimensionaba la magnitud, la capacidad que él tenía, el conocimiento, porque es que para llegar a ser presidente también, bueno, ahora ya hay unos casos que ya no tanto, pero digamos que la preparación, César Gaviria es un hombre muy bien preparado, que demostró que le cabía al país en la cabeza. Tanto que fue a dar a la OEA, ¿no? Andes, exactamente. Sí, entonces, pero había sido presidente de la Cámara de Representantes, fue exitoso como ministro de Hacienda, como ministro de Gobierno, y pues fue una persona que, digamos, como dirían por ahí, los astros también jugaron y coincidieron para que él asumiera ese momento la candidatura. Sí, pero es que los astros pueden jugar a favor de uno, pero si uno no tiene con qué. También. Entiendo su comentario. Bueno, el lema que tuvo Gaviria en su campaña fue además muy interesante y muy atractivo. Un país despedazado, desangrado, con 3 candidatos presidenciales asesinados. Cuando dice Álvaro, nos mataron la esperanza con la muerte de Luis Carlos Galán, y sin embargo la campaña, en lugar de quedarse como contando el dolor y recogiendo la angustia y las lágrimas, salen y dicen, con Gaviria habrá futuro. O sea, en medio de lo que era el país en ese momento, creo que los estrategas fueron muy acertados y le pegaron a lo que era un país llevado, como dirían ahora los muchachos, en la inmunda, y sale alguien y dice que con esa candidatura habrá futuro. Se le vendió, por lo menos a quienes lo acompañaran, la posibilidad de que eso podía cambiar de alguna manera. Sí, de todas maneras, bueno, ahí entraríamos en otro tema, y es cuando el marketing político. El marketing político. Sí. O sea, ¿qué harían esas personas que hacían marketing político con las herramientas que hoy hay? No, pues serían unos monstruos, ¿cierto? Lo que pasa es que ya pocos vivos deben quedar, pero hacer marketing en esa época era muy difícil, o sea, eran unas condiciones diferentes. Pero había que recordar que la de Galán era espectacular. En la campaña de Carlos Duque. La foto de Duque. Y la que del año 89-90, que era ya la campaña con la que acababan de lanzar hasta ahora, decía Galán, el presidente que Colombia necesita. Era ya como la evolución de Galán, desde el de ni un paso atrás, siempre adelante, la rebeldía, ¿cierto? Ya empezaba como a mostrarse una imagen más serena, más madura, y era el presidente que Colombia necesita. Lo que dice Julio, bien interesante. Estamos hablando de hace 28 años, una campaña en la que todavía no había internet, en la que no había redes sociales, en la que todavía estaban unas circunstancias, pues, digamos, distintas,
en los procesos de marketing y de publicidad No habían política. debates Lo que en pasa es que televisión, por se ejemplo, llegaba, o sea, se llegaba era más, mucho más se difícil vender. llegaba a punta de afiches y volantes. Y trabajo de los Y candidatos trabajo en los barrios. en Y la trabajo plaza en los pública. barrios. Plaza pública y en los A barrios. Galán lo mataron Había porque, que llegar al porque Zapata. tenía que ir a Soacha a una concentración política y allí fue donde encontró la muerte. Exacto. Incluso a raíz de eso, digamos, se replanteó mucho la política en Colombia y empezaron a hacer reuniones ya en recintos cerrados, en universidades, en debates, más en los medios de Pero mire comunicación. cómo el tema del narcotráfico, de la seguridad y todo eso, nos encerró. Encerró hasta los políticos, no podían ir, se acababa la plaza pública. Por lo menos se transformó Se mucho. transformó y claro, eso es más barato, ¿no? Es más fácil de hacer, pero digamos que fuimos un país encerrado, acobardado, ni siquiera se podían hacer manifestaciones, hasta ahora que Petro los obligó a llenar plazas otra vez, Sí. pero eso duró cuántos años, ¿cierto? Porque claro, era muy riesgoso y imposible, era muy difícil hacer una... Ahora yo me imagino que, pues, no sé, la seguridad de Petro, de Duque o de un candidato en una campaña debe ser una cosa impresionante y costosísima. Sí, pero mire cómo también estos procesos han generado una modificación. A nosotros en ese momento nos vendieron fue la idea que ya la campaña presidencial en Colombia estaba migrando a lo que sucedía en los grandes países del mundo, en donde los candidatos se presentaban en escenarios académicos, universitarios y en medios de comunicación, y en donde las apariciones en plaza pública eran cada vez menores. Pues nos lo vendieron en ese momento, pero lo que dice Julio es cierto, fue una campaña casi que a puerta cerrada con candidatos encerrados. Sí. Yo miro con respecto a lo que habíamos hablado antes, y viendo el efecto que tuvo César Gaviria durante su presidencia, en el que le declaró la guerra al narcotráfico y creó el bloque de búsqueda. Pereira, como está en esa época, se había convertido prácticamente en un paraíso para muchos narcotraficantes porque era un vivero excelente. Entonces aquí nosotros encontrábamos, yo recuerdo en el periódico, porque yo ya había llegado a trabajar como reportero gráfico del periódico La Tarde en 92, como los cubrimientos que teníamos de policía era ir a ver cómo allanaban una casa en Álamos o en Cerritos, porque socialmente el narcotraficante vio que este era el sitio perfecto para establecerse y continuar con su narcotráfico por otro lado. Veo que Gaviria, pues lógicamente con el cuento de Pablo Escobar y su persecución tuvo mucho, y hay historias pues todas las que quiera, pero creo que socialmente en Pereira tuvo esa connotación la ciudad con respecto al narcotráfico. Julio, Gaviria fue muy particular en cuanto a las características, digamos, que generó de favorabilidad en las encuestas. Gaviria empezó con un nivel relativamente mediano en las encuestas, luego tuvo una caída impresionante cuando lo del problema de lo de la hora Gaviria, que el racionamiento Sí, de energía que se casi presentó, que lo saca de la presidencia. le dio Y él durísimo. lo reconoce públicamente que fue la peor época de su presidencia. De su presidencia, y sumado a eso el momento en que se produce la fuga de Pablo Escobar de la catedral. O sea, son como los dos momentos tope, los dos más fuertes golpes que tiene el gobierno del presidente Gaviria. Sin embargo, después, cuando se produce pues la operación y se da de baja a Escobar y se generan pues como un poquito de esos mensajes de esperanza al fin, como de cierto alivio en un país que había venido con tanto tiempo golpeado, casi que Gaviria sale como en hombros, en algo excepcional después de 4 años en un país como el nuestro, que un gobierno, en vez de terminar como lo que se menciona, con el sol a las espaldas,
él terminó casi pues aclamado por buena parte de los colombianos y termina conectando esto con su elección como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Ese proceso, ¿cómo lo vio usted desde los medios de comunicación? Bueno, yo pienso que Gaviria siempre estuvo bien asesorado en comunicaciones para la época, con los recursos que había, que le lograron, o sea, manejar situaciones muy, muy complejas. Y situaciones tan complejas, tan sencillas, pero complejas como la foto con el zapato roto. ¿Se acuerda que en una entrevista, cierto? Entonces, o sea, y más las cosas que usted estaba mencionando que son de fondo. Él en ese sentido manejó bien yo pienso que siempre manejó bien su tema de comunicaciones. Nosotros, lo que le decía, otra cosa era estar acá. Nosotros tuvimos el privilegio de estar en el periódico que de alguna manera era de él y era la casa de él y aquí estaba la mamá y la abuelita y cierto y la familia de Ana Milena, las esposas, bueno. Entonces las visitas de él aquí, además que a Camacho también le tocó, nosotros éramos privilegiados con las visitas de él porque si había un almuerzo con el presidente, los únicos que entraban era el periódico La Tarde, no entraba nadie más de prensa. Entonces viene era Camacho o era cualquiera, Ricardo Camacho no alcanzó a tocar, no, a Camacho no alcanzó, Ricardo Gaida, que una vez ¿Nidia Paola? No, estaba Gaida y estaba y Valeria, Gabriel Motoa. Valeria Sucre Brown. Sí, Valeria fue después. Entonces era un privilegio donde solamente entraba a la tarde. La única foto que había del almuerzo del presidente con la gente más importante y sus ministros la tenía a la tarde. Ciertamente la tenía a la tarde. Entonces me acuerdo que una vez me dijo Ricardo Gaida que yo le dije, ¿cómo le fue con el almuerzo? ¿Trajo las fotos? Dijo, sí. Dijo, y eso le eché ojo a rodarme una cucharita esas de oro que había allá y no pude. Digo, yo con una cucharita esa yo soluciono mi problema. Entonces, claro, se marcaba aquí una agenda y un modo de hacer las cosas que era diferente, pero era muy difícil para mí, que era jefe de redacción, tener el tacto de ser publicar, de ser neutral, aunque a mí nunca nadie me dio una instrucción directa, ¿cierto? Pero no había necesidad, las daban más arriba. pero fue respetuoso, digamos ese. Nunca se sintió usted vulnerado, atacado, censurado. En algunas, o sea, había unos puntos donde, ¿cierto? Pero digamos que no era la política general. Yo no creo que, además, la preocupación de Gaviria como presidente no era el periódico La Tarde. Sí, o sea, debería tener otros escenarios más complicados, pero no fue un trato abusivo, digamos, que lo hubiese podido ser perfectamente. Bueno, Álvaro, ¿se acuerda, porque ya estamos en el cierre, alguna foto o algún momento especial que le haya tocado con Gaviria presidente? Sí, yo realmente estábamos recién llegado a Pereira y en una de las visitas presidenciales le hice una fotografía en el Hotel Meliá en el que aparecía Oimovich con el ceño fruncido, como bravo, como manoteando y la hice publicar y después la puse en una exposición y la gente no podía creer que se fuera Gaviria. No solo eso, se me vinieron encima. Como un aparecido en Pereira, fotógrafo bogotano sacaba la imagen de nuestro presidente descompuesto. Con esa, ¿usted quién es? Me hicieron un editorial en La Tarde, alguien mandó una carta y le hicieron publicar que en contra de la foto que yo había hecho publicar. Eso fue durante una reunión, es más, estaba en ese día estaba reunido con el otro presidente, Alfonso López Michelsen, expresidente. Sí, y también le hice una fotografía a César Gaviria jugando con un cuchillo. Empezó a coger el cuchillo y a mí me gusta mucho coger fotos raras y curiosas, jugando con el cuchillo, entonces lo cogí con el cuchillo
Esa foto no la he publicado, pero es muy interesante. Seguramente van a sacar otro editorial, ¿no? Bueno, muchachos, muchas gracias. Creo que lo de hoy fue bastante interesante. Son unas miradas que nos permiten entender y dimensionar un poquito por lo que hemos vivido, y creo que el ejercicio es valioso en ese sentido. Recordar que necesitamos tener referencias, que necesitamos recordar qué ha pasado, recordar qué momentos hemos vivido, unos gratos, unos difíciles, unos amables y gloriosos, y otros supremamente dolorosos, trágicos, violentos, pero todos esos nos aportan, nos enriquecen, nos le dan una dimensión a la vida que tenemos. Julio, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Ecos de la Memoria. No, a ustedes muchas gracias por la invitación, Juan, ha sido un rato bien agradable poder recordar. Siempre es vivir, ¿no? Recordar es vivir, y es válida la oportunidad para decirle a los jóvenes que antes del internet había un mundo, el mundo existía antes del internet. Álvaro Camacho, muchas gracias también por su mirada, por sus recuerdos y por esta perspectiva que nos permite también dimensionar qué tenemos ahora y qué tuvimos como país, como ciudad. Gracias, Juan Antonio. También igualmente muchas gracias por haberme invitado, y también le decimos a las generaciones de ahora que tenemos que estar muy pendientes de registrar los momentos, de registrar la historia, porque nos va a servir como referencia para en el futuro, como la frase de cajón de que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿cierto? Pero así es que es verdad. Entonces, muchas gracias a todos. A ustedes muy amables, Juan Carlos Herrera en la producción general de Ecos de la Memoria, y un agradecimiento especial a nuestro compañero Andrés Gutiérrez en la edición y mezcla de video. A ustedes gracias. Volveremos el próximo martes con otros invitados, con otros temas, aquí en Ecos de la Memoria, en Ecos 1360 Radio. Muy buen día.